Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de Café Científico en su tercer año, que es coorganizado por la Embajada de Francia en Argentina y el Ministerio de Ciencia, acá donde estamos en la cafetería. Y la idea de esto es juntar a investigadores de origen francés que estén de visita en Argentina o trabajando en Argentina o en este caso, e investigadores argentinos alrededor de algún tema que ha pasado por todos lados. Hemos pasado por ciencias naturales, hemos pasado en algo parecido a las exactas, por ciencias humanas y sociales, por temas más filosóficos, siempre con una modalidad bastante similar, que es que nos presentan el tema los investigadores brevemente, ¿sí? Unos 10 minutos cada uno, después charlamos también muy brevemente para aclarar algún punto y después sí pasamos a la postura del público con opiniones, preguntas, etcétera, y en más o menos una hora y algo, más o menos cerramos este café. Así que de nuevo muchas gracias por haber venido, y este café en realidad no está aislado, no es un hecho aislado, sino que es parte de todo un seminario, todo un miniciclo que también ha organizado la gente de la Embajada de Francia alrededor de este tema de Big Data. Ayer y mañana está ocurriendo un seminario aquí al lado, en el Centro Cultural de la Ciencia, de características un poco más académicas a estas, pero también para un público bastante amplio, y dentro, en el medio, como sándwich de estos dos jornadas del seminario, tenemos el café para una visión mucho más general del tema. Como ustedes saben, el tema es Big Data, algo que está cada vez más vigente, está dando vueltas por todos lados, y se debe un poco a la enormísima cantidad de datos que están apareciendo por todos lados, gracias a tecnologías nuevas que nos permiten tener esos datos, analizarlos, describirlos. Y la gran pregunta es, ¿y qué cuernos hacemos con esos datos? Con todos esos datos. ¿Para qué? ¿Para qué? Chiquicientos satélites dando vueltas, escupiendo datos todo el día, o cualquier cantidad de datos personales que aparecen de distintas tecnologías. ¿Qué vamos a hacer con esos datos, además de entender de qué se trata? No es una ciencia, pero siento acá es una disciplina en sí, el trabajar con tantas cosas juntas. Es el equivalente de lo que en biología se ha dado en llamar biología sistémica, ¿no? No trabajar, no entender 10 genes, entender miles de genes al mismo tiempo. No entender 15 neuronas, sino millones y millones de neuronas al mismo tiempo. Tratar de entender un poco una nueva lógica que nos puede dar esto de analizar muchísimos datos todos juntos. Y para eso nos acompañan, acá a mi derecha, Alexis Hanart, que es investigador del CENARES, del Centro de Investigaciones de Francia, pero está trabajando acá, está viviendo acá, porque es el director adjunto del Instituto Franco-Argentino de Estudios del Clima y sus Impactos. No sé si ustedes saben que hay unos cuantos institutos franco-argentinos o centros de estudio franco-argentinos que tienen un financiamiento de los dos países y en general se abocan a temas de interés común para los dos sistemas científicos. Y Alexis es un experto justamente en cambio climático, es una especie de detective de las huellas y los orígenes del cambio climático. Y a mi izquierda está Esteban Feuerstein, que es informático. Él estudió en la SLAI. No sé si alguno recuerda esta idea de las escuelas latinoamericanas que hubo hace mucho tiempo, en los 80, sí, no quise decir mucho tiempo, perdón, ¿sí? Básicamente, que fue una iniciativa también de la gestión Sadowski, de tener escuelas latinoamericanas de disciplinas en ese momento emergentes. Y en ese momento la informática era una disciplina emergente, por lo tanto había de juntar gente que supiera de esto de distintos lados. Después Esteban se doctoró en informática también en Roma, en la Universidad La Sapienza, y después volvió a trabajar en informática, es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, creó y participa de varias empresas, y además es actualmente el director de la Fundación Sadowski, una fundación que se dedica al fomento, a la educación, a la gestión de proyectos que tengan que ver con informática. Entonces la idea nuevamente es que nos van a hablar un cachito cada uno, va a empezar Alexis un poco con el tema, después va a seguir Esteban contándonos un poco más la perspectiva de qué hacemos con todo esto, después charlamos un poco y pasamos el público para allá. Así que dicho esta breve presentación, le paso el micrófono a Alexis. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por estas palabras introductivas. Muchas gracias al Servicio Científico de la Embajada de Francia por invitarme. Y como dijo Diego, voy a tratar de empezar con unas palabras muy generales sobre lo que es Big Data, asumiendo un público muy diverso y tratando de ser didáctico. Veo que en la audiencia hay gente que seguramente conozco muy bien del tema, así que voy a explicar cosas que ya seguramente saben. Pero Big Data es un término muy genérico
que se refiere a una tendencia, como mencionaba Diego, una tendencia tecnológica que está ocurriendo en muchos ámbitos distintos, tanto el ámbito académico como el ámbito entrepreneurial o el ámbito público. Y esta tendencia consiste, en resumen, en hacer un uso muy intensivo y muy macizo de datos de orígenes muy diversos para tratar de extraer información que sea útil para algo. Este algo puede ser cosas muy diversas y bueno, me parece que de eso vamos a hablar justamente. Pero bueno, con una definición muy genérica así y para tratar de ver un poco más de qué se trata, un ejemplo muy sencillo que todos conocemos sería el buscador Google, ¿no? Que usamos todos los días. Eso es una herramienta típicamente Big Data. Ahí hay una base de datos gigantesca que mantiene la empresa Google, que está en estos centros de datos repartidos en el mundo. Esta base de datos es un mapa del Internet y el buscador es básicamente un conjunto de algoritmos que van a permitir, cuando uno entra una secuencia de palabras, buscar dentro de este mapa todo lo que se refiere a esta palabra en una fracción de segundo. Entonces, eso uno no lo piensa mucho cuando lo usa, pero es realmente una cosa para maravillarse del progreso de la tecnología. Podría seguir con muchos ejemplos, pero vamos a volver sobre eso. Creo que para entender un poco de dónde viene esta tendencia, se puede verlo como es el caso de muchas tendencias tecnológicas, viene construyéndose en el tiempo desde años atrás, y en este caso creo que Big Data se puede ver como la convergencia entre dos tendencias fuertes. Una tendencia es básicamente la digitalización del mundo, que empezó en los años 80, con la aparición y la generalización progresiva de la computadora a todos los ámbitos. Esto se produjo a lo largo de varias décadas, pero las computadoras que fueron implementadas para distintos usos como herramienta en distintos ámbitos, generaron a lo largo de estos años muchos datos, que no era su propósito inicial, pero se acumularon muchos datos simplemente generados por el uso que se hacía de estas computadoras. Esto es una primera tendencia de digitalización del mundo. Hoy el mundo está casi totalmente digitalizado. Se calcula que el 98% de la información nueva se digitaliza hoy en día. Entonces, vivimos en un mundo que está digitalizado. Eso es la primera tendencia. Por otro lado, la otra tendencia que empezó también años atrás es la de la investigación sobre algoritmos. Algoritmos se puede entender la palabra algoritmo como una fórmula matemática que permite extraer información de datos. Viene eso de, en lo que en los años 50 se llamaba cibernética, una palabra que no está muy de moda hoy, pero realmente es la visión de que el mundo se puede digitalizar y se puede representar como en la película famosa Matrix, como una grande matriz. O sea, el mundo, cada entidad del mundo se puede escribir como un vector siendo básicamente una lista de números, y el mundo como una lista de vectores, o sea, lo que en matemáticas se llama una matriz. A partir con esta concepción del mundo, ahí aparece la necesidad de herramientas para procesar esta información. Y hubo décadas de investigación en eso que de a poco llegaron a establecer herramientas y que de a poco varios ámbitos realizaron que a partir de la información digitalizada y de la existencia de estos algoritmos se podía aplicar, combinar estas dos cosas para múltiples usos. Obviamente eso se aceleró mucho con Internet, pero en realidad eso empezó antes, en la década de los 90, ya empresas, una empresa que fue pionera en este rumbo fue Walmart, una empresa de distribución americana. Después el sector bancario también se dio cuenta que todos los datos que generaban sus clientes podían ser utilizados. Se aceleró con Internet, como decía.
Se usa hoy en muchos rumbos distintos, en el marketing también, hasta la agricultura y por supuesto también en el ámbito científico para ayudar en la investigación. Así que hoy en día creo que hay una efervescencia alrededor de este tema con cada vez más sectores que hacen este mismo, que se dan cuenta de la posibilidad y de la profitabilidad también que puede generarse a partir de estos datos. Y a partir de esta efervescencia podemos pensar a tendencias de evolución para el futuro y desafíos tecnológicos que se tienen que abordar y también, bueno, cosas que es importante tener en cuenta, en este caso como para muchas innovaciones tecnológicas, que es el tema de los posibles mal usos y de los retos éticos que se tienen que plantear también en este contexto. Y con eso dejaría la palabra a Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Siguiendo lo que empezó a contar Alexis, que me dejó el pie justo para hablar del título de la charla de hoy, digamos, del café de hoy, que tiene que ver no exclusivamente con contar de qué se trata Big Data, sino con hablar de los nuevos desafíos, la problemática ética vinculada con este tema científico y tecnológico. Y si bien no soy experto en ética, no me malinterpreten, digamos, pero digamos, no soy experto en la temática, sí estuve pensando bastante acerca de la problemática ética vinculada con Big Data, ¿no? Y resulta que, digamos, la primera consideración que a uno se le ocurre es que cualquier innovación tecnológica, cualquier innovación científica plantea una problemática ética inicial, obvia, que tiene que ver con la posibilidad de usar eso para el bien o para el mal, y después las definiciones que uno haga de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y creo que eso no es, digamos, discutir de eso no sería demasiado novedoso. Sí es más interesante, o por lo menos más novedoso, pensar qué tiene de particular Big Data con respecto a los desafíos éticos. Si es que hay o no, pero resulta que al final la respuesta es que sí hay, si es que hay desafíos particulares o hay alguna problemática ética particular asociada a esta tecnología particular que es Big Data. Se insiste mucho, y yo estoy de acuerdo, y el hecho de que haya un meteorólogo acá y que posiblemente que haya gente de distintas especialidades entre la audiencia, lo demuestra que aunque Big Data es una problemática o es un conjunto de técnicas o lo que fuera, fundamentalmente interdisciplinaria. Sin embargo, más allá de que lo es, hay un cruce, digamos, está fuertemente cruzada por una disciplina en particular, y sus variantes, si quieren, que es la informática, ¿no? Alexis hablaba recién de la digitalización, de los algoritmos, de la capacidad de almacenamiento. La informática está atravesando fuertemente todo lo que es Big Data, y justamente en el nombre, ¿no? Digamos, en la palabra informática está un poquito la clave del desafío particular de Big Data, ético de Big Data, ¿no? El infor o el inform de informática, ¿no? Big Data habla de información, digamos. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando de, bueno, Big Data también, ¿no? La parte data del Big habla de que estamos hablando de datos, estamos hablando de información, y eso es algo que lo hace específico y lo hace distinto a hablar de los agroquímicos o hablar de la bomba atómica. Es una innovación científica o técnica dedicada, relacionada con el tratamiento de la información. Y si nos ponemos a bucear más todavía en qué tipo de información maneja
digamos, de qué tipo de información estamos hablando cuando estamos hablando de Big Data. Bueno, después de unos minutos vamos a llegar a que estamos hablando de cualquier tipo de información. Alexis arrancó con eso, ¿no? Y Diego también. Estamos inundados de información de distintos tipos, de distintos orígenes, de sensores, de una inmensidad de fuentes, pero hay una particular, digamos, todas estas tienen que ver incluso con la problemática ética, pero hay una particular que está bastante al origen de muchas de las cosas que nos estamos preguntando hoy en día, que tiene que ver con el hecho de que el Big Data surgió y se apalancó mucho sobre información de personas, sobre las redes sociales y sobre información que estamos generando en tanto personas, digamos, no solo el tweet que escribo para decir si estoy contento, si estoy triste o lo que pongo en Facebook, sino también cosas menos explícitas como la información que estoy generando cuando camino por la calle y mi celular está captando, de a ratos va cambiando de antena y la empresa de celular puede deducir qué camino hago todas las mañanas o todas las tardes y con quién hablo y cuándo hablo, y la empresa de marketing o el supermercado puede saber qué compro, cuánto, cuándo, cada cuánto repongo el café, o si compro pañales con cerveza, como se cuenta una anécdota que está al origen de todo eso. Y una de las cuestiones fundamentales alrededor de esto es que la información, esta que estamos brindando, es información personal y que somos objeto de análisis de esta información, ya sea voluntaria o involuntariamente, digamos. Esta es una de las claves de la cuestión para mí, que diferencia, que hace algo específico a la problemática de Big Data, vinculada, digamos, a diferencia de otras, ¿no? Otra de las especificidades tiene que ver también a partir de la naturaleza, digamos, voluminosa, ¿no?, de la parte big del Big Data y de la parte diversa del Big Data. El Big Data habla de juntar, digamos, se habla mucho de 3 Bs, volumen, velocidad y variedad. Cuando hablamos de la variedad, están empezando a aparecer una cosa que está medio escondida, que en la superficie no se ve, que tiene que ver con la posibilidad de relacionar datos que están en ese volumen, en ese paquete, y obtener información nueva, información que no estaba, o que sí estaba, pero que estaba escondida, y a partir de la relación de datos diversos poder obtener nueva información. Ayer alguien contaba el ejemplo de, a partir de lo mismo que estábamos contando recién de los celulares. Si miramos cuántas personas pasan bajo una antena de celular en un ratito, van a ser decenas de miles, pero si nos fijamos cuántas pasaron por esa antena y a los 10 minutos por aquella otra y a los 10 minutos por aquella otra, resulta que esas decenas de miles se convierten en miles y en un ratito se convierten en cientos. Y si cruzamos eso con ver quién de esos tiene cuenta de celular con esta compañía y no con la otra, esos cientos se convierten en 10, y si buscamos algún datito más y lo cruzamos con algún datito más, podemos individualizar y llegar a obtener más información, ¿no?, que la que había. Por lo tanto, aparece esta cuestión de generar nueva información, de obtener nueva información y descubrir cosas que por ahí el sujeto no quería que se descubrieran, aunque no sean secretos, ¿no? Digamos, estamos yendo más allá de eso. Y otra, no sé cuánto, muy bien, otra de las cuestiones vinculadas con la heterogeneidad y la diversidad de los datos es la que aparece cuando hablamos de, cuando nos damos cuenta que puede haber, además de descubrimiento de información escondida o de nueva información, puede haber involucramiento de actores inesperados. De los datos, yo junto datos de la compañía celular, por seguir con este ejemplo que no es el único, y junto datos del banco. Bueno, resulta que a partir de los datos de la compañía celular y de los bancos puede haber información que sea de interés para la Agencia de Recaudación Impositiva, puede haber información que sea de interés
digamos que al cruzar esa información empiecen a aparecer actores distintos, o la cadena de supermercados tenga información acerca de mi estado de salud por el tipo de cosas que estoy consumiendo. Entonces, en la naturaleza Big hay una especie de impredecibilidad de los actores que van a estar involucrados y por lo tanto, al enfocarse en la problemática ética, uno tiene que pensar de manera mucho más amplia y anticiparse mucho más a los efectos que esto puede tener, porque hay una fuerte componente de algo inesperado que puede surgir, digamos, más allá de lo que planifiquemos, puede aparecer algo más. Para cerrar esta primera parte y por ahí cederle el pie de vuelta a Alexis, en la última B de las que decía recién, de velocidad, que es una fuerte componente también, digamos, hablamos de Big Data en general cuando hay muchos datos distintos, diversos, que se están generando a una gran velocidad. Si metemos eso en consideración también, nos damos cuenta de la naturaleza eminentemente dinámica de esto. Todo lo que hagamos, un poquito lo que decía recién, pero voy un paso más allá. Todo lo que hablábamos recién de que puede haber cosas nuevas que se descubren, hay que estar pensándolo todo el tiempo, es dinámico. Todo el tiempo van cambiando los datos, van cambiando los actores, van cambiando lo que se sabe y por lo tanto desde el punto de vista computacional hay retos algorítmicos, hay que ser capaz de manejar todos esos datos a esa velocidad. Desde un punto de vista ético hay que ser capaces de manejar una ética a alta velocidad. Entiendo yo que eso es un desafío mayor, digamos, porque uno puede sentarse y definir cosas y hacer un gran esfuerzo en definirlas, pero al ratito de que las terminó de definir, cambiaron. Cambió el contexto. Uno puede describir modelos legales incluso para la propiedad de los datos, para lo que se va a hacer con el producto de la investigación acerca de los datos, y eso puede cambiar al rato y hay que actualizar no solo la computadora, que estamos todo el tiempo actualizando, sino que hay que actualizar los algoritmos y hay que actualizar la legislación quizás, con lo cual hay que pensar en un concepto que no sé si es nuevo, no debe ser nuevo, pero es un concepto de legislación o normativa dinámica. La normativa que esté preparada para adaptarse a sí misma a la situación cambiante. Bueno, muchas gracias a ambos. Sí, en el medio de la presentación de Esteban llegó el momento más esperado del café, ¿no? Que es cuando llegan los quesos y el vino. Pero más allá de eso tenemos que seguir con Big Queso, digo, Big Data. Y tengo un par de preguntas para los dos. Una primero para Alexis, ¿sí? Sabes que hace poco estaba hablando seguro conoces, con Emi Kargieman, el de los satélites, el Satellogic, que quiere... El rol de la empresa, que lo que él quiere es poner 300 satélites en órbita pronto, ¿sí? Porque con eso va a tener muchos datos, pero muchos datos. Y acá te pregunto un poco como climatólogo, como especialista en el tema, ¿qué cambia? ¿Cuál es el cambio cualitativo de tener un montón de satélites grandotes ahí o tener muchos datos dispersos y de pronto hacer un salto cualitativo de la cantidad de datos que vamos a tener y la capacidad de cómputo para tener esos datos, para entenderlos? ¿Qué nos cambia y a qué conclusiones podemos llegar? Si realmente es más que la suma de las partes lo que está viniendo con Big Data. En particular en tu disciplina, pero si querés explayarte en otras cosas. Bueno, en mi disciplina en particular, que es climatología, meteorología, diría que Big Data es no plantea para mí, en mi percepción de las cosas, realmente un cambio fuerte de paradigma. ¿Por qué? Porque en realidad lo que es estudio del clima y predicción del tiempo es una cosa que siempre estuvo o merecería el calitativo de Big Data desde el origen. O sea, desde que se hace una previsión del tiempo en forma numérica, que eso ya hace un par de décadas, desde los años 80, la meteorología es completamente dentro de lo que se definiría como Big Data, ¿no? Dentro de estas 3V que mencionaba Esteban: velocidad,
variedad y volumen. Predecir el tiempo es algo que requiere sí o sí esta 3D, ¿no? Porque ¿cómo se hace una predicción del tiempo? Llegan todos los datos que registran los movimientos de la atmósfera a un centro meteorológico, que provienen tanto de las observaciones in situ de la superficie como de los satelitales. Y estos datos, que son entonces muy voluminosos y muy variados también, se usan para inicializar una especie de avatar numérico de la atmósfera, que es un modelo numérico muy grande, que requiere para correrse centros de computaciones muy grandes. Y bueno, y de hecho, en los años, ya no es más el caso, pero en los años 80 las computadoras más grandes eran en estos centros de previsión meteorológica. Entonces, yo diría que, bueno, con la multiplicación de datos que existe en el campo meteorológico como en cualquier otro campo, esta evolución exponencial de la cantidad de datos relacionados a la disponibilidad y al bajo costo del almacenaje, vamos a seguir progresando, pero no como venimos progresando desde hace 30 años. No anticipo que vamos a ver un salto, como podría ser en otros campos, en este área específico, porque ya estos ingredientes, aunque no se llamaba así, estuvieron desde muchos años. Lo que sí quizás destacaría como un posible salto sería para el pronóstico de muy corto plazo, porque para este tipo de pronóstico no se puede usar todo este sistema, ¿no?, de inicialización de un modelo grande. Eso se hace para un pronóstico a varios días. Para un par de horas no hay tiempo para hacer eso. Entonces, ahí sí podría entrar muy bien el uso más tradicional dentro de lo que es Big Data, lo que se entiende en términos de algoritmos que relacionan una observación del presente hacia una evolución futura. Y para eso, en vez de usar lo que sería una modelización numérica explícita de la atmósfera, basada sobre las leyes de la física que rigen la dinámica de la atmósfera, se podría usar estos algoritmos que vienen más del campo de la inteligencia artificial, que están para justamente tratar de reconocer patrones dentro de datos muy grandes. Y al tener esta capacidad de reconocer patrones, esto también le da predictibilidad. Eso es más o menos el esquema general de los algoritmos que se usan para detectar patrones en el comportamiento de los humanos. Bueno, se podría usar el mismo tipo de concepto para reconocer patrones en la evolución de la atmósfera y de este modo tener una predictibilidad con algoritmos que son más fáciles de aplicar en tiempos cortos y entonces lograr pronósticos más rápidamente para el muy corto plazo. Entonces, con esto sería todo lo que sería sistemas de alerta. Bueno, y de hecho hoy en día hay un proyecto en el cual tengo varios colegas que participan, que es en Argentina, que se llama Alertar, que gira mucho alrededor de estas ideas, ¿no? Tratar de usar la máxima cantidad de datos para poder alertar sobre eventos meteorológicos dañosos, como es, por ejemplo, el granizo para la agricultura o muchos otros. Muchas gracias. Después seguramente vamos a meternos con otras disciplinas y el impacto de Big Data, pero quiero ahora darle la palabra nuevamente a Esteban con otra pregunta. Primero, tenés que explicar lo de los pañales y la cerveza, porque no sé qué es y creo que somos unos cuantos, ¿sí? Pero una vez que expliques esto, dejaste un poco picando el tema, vos te metiste bastante también con la ética y los datos personales. Entonces, mi pregunta es bastante sencilla, por ahí, ¿tenemos que estar preocupados? ¿Hay una invasión a la privacidad? En particular dada por este análisis múltiple de datos de todos los aparatos que llevamos puestos o encima o dentro, y si tenemos que estar preocupados, ¿tenemos que hacer algo al respecto? Bueno, lo de los pañales y la cerveza es una especie de leyenda urbana del área de minería de datos, que cuenta que cuando se empezó con esta tendencia de analizar grandes volúmenes de datos que
En este caso surgían de supermercados, de áreas de marketing de los supermercados, que nos dieron una tarjetita para que nos juntemos puntos, pero en realidad lo que querían era ver qué comprábamos y cómo comprábamos. Descubrieron una extraña correlación entre la compra de pañales y la compra de cerveza los días viernes. Y qué era lo que estaban buscando. No estaban buscando esa correlación, sino que estaban buscando a ver qué cosas raras mostraban los datos que ellos no se habían dado cuenta antes. Y apareció esa correlación y cuando se pusieron a investigar, descubrieron que se trataba de parejas jóvenes que compraban los viernes, que no iban a poder ir al cine porque tenían bebés pequeños, acopiaban cerveza y pañales para pasar el fin de semana con sus dos ocupaciones posibles, digamos, que eran. Y entonces a partir de ahí los expertos en marketing habrán podido idear o no nuevas cosas para hacer. Si compras cerveza y pañales, entonces te regalo un chupete o cosas por el estilo. O un videocassette, estaba por decir, que denota mi edad, pero también denota la época de la cual viene, digamos. Esto que estoy hablando viene de los 90, digamos, no es tan nuevo. Estoy haciendo tiempo porque la otra pregunta es más difícil. Si tenemos que estar preocupados, yo creo que depende de cada uno. Posiblemente sí. Se está juntando mucha información y están juntando mucha información y alegremente estamos accediendo a darla despreocupándonos porque evidentemente está funcionando un mecanismo que es, me parece que lo que me están dando gratis vale más que lo que yo les estoy dando a ellos. Entonces me están dando un buscador fabuloso gratis, entre comillas, gratis, y lo sigo usando. Y de a poquito creo que estamos percibiendo que el gratis no es tan gratis, que a cambio de eso me están pidiendo algo. Todos habrán descubierto que después de mandar un mail diciéndole a un amigo que vive en España, tengo ganas de ir a visitarte, empieza al día siguiente a aparecer propaganda de vuelos a España y uno dice, ¿cómo será? Bueno, porque uno les dio permiso a leer los mails propios. Y eso lo hicimos inconscientes o despreocupadamente pensando que, o sin pensar, o pensando que ese precio que estamos pagando es, digamos, no es suficientemente caro y vale la pena. Y entonces nos bajamos aplicaciones gratis al celular que nos dicen, quiero saber dónde estás todo el tiempo. Entonces uno a un desconocido le está diciendo, toma, sabe dónde estoy todo el tiempo. Total, ¿qué importa si yo no estoy en ningún lado raro? Bueno, a partir de ahí y vinculándolo con lo que decíamos antes, digamos, yo le digo dónde estoy y dónde estoy todo el tiempo y dónde tengo cuenta en el banco y quizás en algún momento puedan descubrir que soy más propenso a tener una enfermedad y entonces la compañía de seguros, que es del mismo banco, no me quiera dar una póliza de vida o cosas por el estilo. Estoy exagerándolas un poco, pero nada más un poco. Así que si tenemos que estar preocupados, creo que tenemos que estar preocupados. Yo había terminado mis notas diciendo, digamos, con una pregunta que era, digamos, me imaginaba que esto de la ética podía derivar en poner en la balanza, que de hecho lo deriva, ¿no? Riesgos y beneficios, y ver cómo los evaluamos, ¿no? ante esta tecnología nueva. Y por supuesto que tenemos que ponernos a evaluarlos y este tipo de charlas y discusiones es una forma de evaluarlos, pero un punto importante es que nadie nos está preguntando si preferimos los riesgos o si estamos dispuestos a los riesgos para obtener los beneficios. Se está haciendo igual, con lo cual tenemos que estar prevenidos, saber y, digamos, tratar de ser lo más conscientes posible todo el tiempo. Y aprovechar lo bueno, digamos, no voy a negar todo lo bueno que tiene esto, y no es solamente la cuestión de los datos personales, ¿no? Digamos, hay un montón de aplicaciones que no contamos, que son maravillosas y que tienen que ver con esta misma tecnología. La dejás picando para una duda, pues yo juro que
nunca compré ese tipo de productos en internet, ni tampoco mandé mails por ese tipo de cosas. Y tal vez a usted pase lo mismo. ¿Por qué me llegan mails todo el tiempo de productos para hacer crecer el pelo? Te lo pregunto en serio, ¿cómo saben? A mí no me llegan.